Hablar sobre la ley de Gauss en materiales conductores. Empezamos por hablar del caso electrostático en conductores. Entonces, en un conductor ordinario, estoy excluyendo aquí superconductores, si no hay un voltaje aplicado o alguna fuente externa de energía, la corriente eléctrica va a decaer a cero. De hecho, en un metal esto es muy rápido. Y por lo tanto, en el caso estacionario, en el caso de equilibrio, va a haber una corriente eléctrica de cero si no hay tal fuente de energía externa. En superconductores es distinto porque podemos tener corrientes en principio perpetuas, sin energía externa. Pero vamos a hablar aquí nada más de conductores ordinarios. Entonces, no hay corrientes eléctricas en un conductor, en el caso electrostático, si no hay fuentes de energía externas. Esto tiene como consecuencia que en un material conductor, en el caso electrostático, el campo eléctrico debe ser de cero, porque de otra forma, un campo eléctrico provocaría una corriente eléctrica. Precisando esto un poquito más, por ejemplo, a nivel microscópico, a nivel local, la ley de Ohm está dada por la densidad de corriente eléctrica es igual a un parámetro, la conductividad, por el campo eléctrico local. Entonces, esta densidad de corriente es simplemente la corriente por unidad de área, y su dirección es la dirección en que fluye la corriente. Sigma es un parámetro que depende del material, y E pues es el campo eléctrico local. Es decir, para un campo eléctrico distinto de cero, va a haber una densidad de corriente distinta de cero. Entonces, si dijimos que en el caso electrostático esta densidad de corriente es cero, siempre, entonces el campo eléctrico tiene que ser cero en dicho caso electrostático. O sea, al interior de un material conductor, en el caso electrostático, el campo eléctrico es cero. En el caso de un aislante no tiene que ser cero, ¿no? Porque al aplicar un campo eléctrico eso no provoca una corriente. Pero en el conductor sí. Entonces el campo eléctrico en el caso electrostático es idénticamente cero en un material conductor. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos la ley de Gauss? Entonces, si tenemos un material como el que se muestra aquí esquemáticamente, tenemos un bloque de un material conductor y vamos a escoger como superficie gaussiana una que se encuentre enteramente adentro de este bloque. Es decir, todos los puntos de esta superficie gaussiana están al interior de un material conductor. Dijimos que entre un material conductor el campo eléctrico es idénticamente cero en todas partes. Por lo tanto, la integral de superficie, el flujo neto de campo eléctrico, tiene que ser también cero. Entonces, la integral de la ley de Gauss es muy trivial, simplemente es cero el resultado, y eso implica que la carga neta al interior de dicha superficie gaussiana tiene que a su vez también ser cero. Esto quiere decir que al interior del volumen material conductor la carga neta siempre es cero. Si hubiera un punto en que no es cero, podríamos escoger una superficie gaussiana que lo envolviera y tendríamos entonces algún campo eléctrico pasando por esa superficie gaussiana, y esto pues violaría lo que dijimos sobre el caso electrostático. Entonces, en el interior de un material conductor, el campo eléctrico es cero si estamos en el caso electrostático. Sin embargo, si parte de la superficie gaussiana quedara fuera del conductor, entonces ya estamos en otra circunstancia, ¿no? Afuera del conductor, o sea, en el aire o en el vacío, el campo eléctrico sí podría ser distinto de cero. Esto es importante para el caso de densidades de carga en la superficie de un conductor. Entonces aquí, bueno, aquí lo vemos esquemáticamente en esta figura. Entonces, en la parte gris, que vamos a decir que es el material conductor, el campo eléctrico es idénticamente cero. Entonces, vamos a suponer que a este material conductor le transmitimos una carga eléctrica. Entonces, se va a distribuir de alguna manera y vamos a ver el caso electrostático, es decir, ya que las corrientes eléctricas decayeron a cero. Entonces, dijimos que al interior del material el campo eléctrico es cero. Entonces, si escogemos una superficie gaussiana tal que parte queda al interior del material y una tapa de esta superficie queda justo sobre la superficie del material, en este caso una de las caras del cubo, entonces
la parte queda al interior, a través de ella hay un flujo de campo eléctrico de 0, pero en la parte que queda al exterior ese flujo puede ser distinto de 0. Puede haber una carga neta justo en la superficie del conductor. Entonces, si un conductor tiene una carga neta distinta de 0, en el caso electrostático, esa carga se va a ir a la superficie. Entonces vamos a tener una densidad de carga distinta de 0 sobre la superficie, y en el interior del conductor no va a haber carga neta, va a haber una carga neta de 0. A lo largo de la superficie del conductor, tangencialmente a la superficie, el campo eléctrico tendría que ser 0, porque de otra forma tendríamos una corriente superficial. Tendremos una corriente eléctrica a lo largo de la superficie, y eso pues no es consistente con el caso electrostático. Pero entonces lo que sí podemos tener es un campo eléctrico normal a la superficie. Entonces, esto quiere decir que en el caso electrostático, si un material conductor tiene una carga neta distinta de 0, esta carga neta se va a distribuir en su superficie y va a tener un campo eléctrico que va a ser normal a esta superficie. Y este campo eléctrico va a obedecer, por supuesto, la ley de Gauss. Ahora, ¿qué pasa si nuestro material conductor tiene una cavidad, tiene un hoyo interno, tiene un hueco? Bueno, esquemáticamente aquí lo mostramos con esta figura. Entonces, la línea punteada es una superficie gaussiana que está justo envolviendo el hueco. Entonces, vamos a suponer que este conductor tiene alguna carga neta distinta de 0, por lo que hemos dicho ya del caso electrostático, pues en el interior del material mismo, el campo eléctrico tiene que ser 0 en todas partes. Entonces, esta superficie gaussiana, que está aquí con la línea punteada negra, tiene que tener un flujo eléctrico igual a 0, porque de otra forma tendríamos un campo eléctrico en el interior del material conductor mismo. Entonces, eso quiere decir que la carga neta en la superficie interna de esta cavidad, de este hueco, tiene que ser 0, ya que la integral de superficie del campo eléctrico es 0. Entonces tenemos una carga neta de 0 en esta superficie interna. Si tuviéramos una densidad de carga inhomogénea en esa superficie, tuviéramos unas partes con una densidad de carga positiva y otras negativa, de tal forma que todas sumaran 0, pues habría una atracción eléctrica de las partes negativas y positivas, y la carga fluiría de las partes positivas a las negativas, y no estaríamos en el caso electrostático. Entonces, eso quiere decir básicamente que en la superficie interna de esta cavidad, de este hueco, la carga neta es 0. O sea, en cualquier punto de esta superficie hay una carga neta de 0. Entonces, toda la carga neta del conductor se va a la superficie externa, tiene que irse a algún lado, ¿no? Entonces, si el conductor tiene un hueco, en el hueco, en la superficie interna del hueco, la carga es 0, la carga neta es 0, y toda la carga neta se va a la superficie externa del conductor, como aquí se indica en rojo. Ahora, supongamos que tomamos una superficie gaussiana como la que se muestra aquí en la superficie punteada. Al interior de esta superficie gaussiana no hay ninguna carga neta, ¿no? Dijimos que no hay carga neta en la superficie interna del hueco, no hay carga neta en la superficie del material mismo, y el hueco está vacío. O sea, aquí estamos poniendo que el hueco no tiene nada dentro. Entonces, la carga neta en esa superficie gaussiana es 0. Por lo tanto, esto quiere decir que el campo eléctrico al interior del hueco también tendría que ser 0, ya que el campo eléctrico es 0 en el material conductor mismo y es 0 tangencialmente a la superficie interna, porque si no tendríamos corrientes eléctricas. Entonces, el campo eléctrico al interior del hueco, de la cavidad, también es 0. Entonces, el único campo eléctrico distinto de 0 aquí sería afuera de la superficie externa del material conductor. Ok, ¿qué pasa si esa cavidad, si ese hueco no está realmente vacío? Si nos metemos algún material aislante, aquí indicado en amarillo, y ese material aislante tiene adentro a su vez una carga neta. Obviamente necesitamos un material aislante porque
porque si fuera un material conductor, pues se descargaría esa carga, ¿no? O sea, se transmitiría esa carga al conductor mismo. Entonces tenemos no necesariamente completamente relleno, pero tenemos, digamos, algún material aislante que aísla una carga eléctrica del conductor y queremos saber qué sucede en este caso. Ok, entonces supongamos que vamos a suponer que el material mismo es neutro, es decir, que la parte conductora de este sistema tiene una carga neta de cero. O sea, que inicialmente tiene una carga neta de cero y vamos a ver cómo se mueve la carga en respuesta a esta carga neta que estamos encerrando dentro del conductor. Entonces, si tomamos como superficie gaussiana lo que se muestra aquí punteado, sabemos que a través de esa superficie no puede haber un campo eléctrico porque tendríamos corrientes eléctricas permanentes si eso sucediera. Entonces tenemos que debe haber una corriente de cero, por lo tanto un campo eléctrico de cero en todas partes, en la parte conductora, en la parte gris. Entonces el flujo neto de campo eléctrico es cero a través de la superficie punteada, y eso quiere decir que la carga neta en su interior tiene que ser de cero. Para que esto se cumpla, ya que tenemos una carga neta encerrada en el interior del hueco, la que está indicada en rojo, que en este caso escogimos una carga positiva, o estamos mostrando una carga positiva. Para que eso suceda, tiene que haber una carga en la superficie interna del hueco. ¿Sí? Una carga que sea de igual magnitud y signo contrario a la carga en el aislante. La única forma que tengamos una carga neta de cero. Ahora esa carga eléctrica tiene que venir de algún lado. Entonces tiene que el resto, en alguna parte del resto del conductor, tiene que haber una carga que sea de igual magnitud y signo contrario a la de la superficie interna. Por las mismas consideraciones de que tenemos que tener un campo eléctrico de cero en la parte conductora, y eso implica que no hay cargas netas al interior del material conductor, esta carga tiene a su vez que estar en la superficie externa. Entonces, resumiendo un poquito lo que acabamos de deducir, entonces si tenemos esta carga aislada tal como se muestra en la figura, con el amarillo siendo un material aislante, se va a acumular una carga de igual magnitud y signo contrario en la superficie interna del conductor, la que está en azul grisáceo, y a su vez va a haber una carga de signo contrario a esta y de igual magnitud en la superficie externa del conductor. Eso mantiene que el conductor tenga una carga neta de cero, o sea, la carga se conserva, no puede aparecer mágicamente de la nada. Entonces se transmitió una carga, en este caso negativa, a la superficie interna del conductor, pues tiene que haber una carga neta positiva en alguna parte del resto del conductor, en este caso, o en el caso electrostático, en la superficie externa. Entonces esta carga aislada provoca que sí haya una carga neta en la superficie interna de la cavidad y que haya también una carga neta en la superficie externa del sistema. Noten que las densidades de carga, o sea, la cantidad de carga por unidad de superficie, no son iguales en las dos superficies. Es mayor magnitud en la superficie interna porque esta superficie es más pequeña. Obviamente, si quitáramos o hiciéramos desaparecer de alguna manera la carga aislada, pues se revertiría el proceso, habría un flujo temporal de corriente eléctrica a través del conductor y al final del proceso pues tendríamos una ausencia de carga neta en todas partes en el conductor, ¿no? Si inicialmente era neutro. Ok, nos falta hablar de qué pasa entonces con el campo eléctrico externo. Entonces podemos envolver todo el conductor en una superficie gaussiana. Dijimos que las cargas netas en la superficie interna y externa del conductor son iguales en magnitud, pero de signo opuesto. Entonces esas pues suman a cero. Entonces la carga neta encerrada en esa superficie gaussiana es la misma que la carga neta de la carga en el conductor, que sería lo que está indicado en rojo.
Entonces, hay un campo eléctrico externo a este conductor. Ajá, y está relacionado con la carga en el aislante por la ley de Gauss. O sea, las cargas en el conductor, si no tenía una carga neta inicial, no contribuyen porque son de igual magnitud y signos contrarios. Si el conductor hubiera tenido desde un principio una carga neta, entonces pues también habría que considerarla.